Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos vamos a empezar hoy un nuevo estudio, habiendo prácticamente concluido el de la carta a los colosenses, si bien yo sé que de esa carta a los colosenses que hemos visto durante varios meses, se pueden exprimir todavía muchas cosas y diversas aplicaciones y enseñanzas. Pero bien, nuestro objetivo no es dejar, digamos, completamente seca cada estudio que hagamos, sino que avanzar y también dar una variedad de temas que puedan complementarse unos con otros. De manera que la carta a los colosenses, aunque repito que podríamos haber continuado un poco más algunos aspectos, yo creo que es suficiente por ahora, y vamos a alternarlo con este estudio en el libro de Esdras, que no solamente va a ser en el libro de Esdras, sino en los dos siguientes libros, que sería el de Nehemías y el de Esther. Estos tres libros en realidad forman parte de la descripción y de la enseñanza que nos da la Escritura acerca de lo que ocurrió en un periodo muy concreto, un periodo muy importante en la historia de Israel. Y es la época en la que termina el cautiverio de Babilonia. Es el momento en que por fin han pasado los años de penitencia, los años de disciplina por causa de los pecados de las antiguas generaciones, y finalmente el Señor se compadece de su pueblo y permite, abre las puertas, no solamente permite, sino que pone todos los instrumentos necesarios y todas las cosas necesarias para que su pueblo vuelva a la tierra de Israel, es decir, a Judá, el reino de Judá. Y no olvidemos también a Benjamín. Muchas veces nos fijamos estrictamente en Judá porque efectivamente de Judá tenía que nacer el Mesías y Judá representa una riqueza espiritual, particularmente de la fidelidad de los reyes que hubieron en Judá en su mayoría. Pero también estaba Benjamín, y no nos olvidemos, digo, de él, de esta tribu, porque después de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en Judá me refiero, vendrá el apóstol San Pablo como gran luminar, como gran foco de la revelación a través de sus cartas, puesto que el apóstol San Pablo era de la tribu de Benjamín. Y recordaremos que después de la rebelión de Jeroboam y la división del rey del pueblo de Israel, de aquella triste división, después de eso realmente tenemos la historia de dos tribus que son Judá y Benjamín, y luego el resto que quedó como un nuevo reino llamado en la Biblia Samaria, y que fue duramente castigado mucho antes de la cautividad de Babilonia, de la tribu de Judá y de Benjamín. Y esa parte del judaísmo que era Samaria fue debilitándose, fue mezclándose con naciones de alrededor y prácticamente perdió su naturaleza, aunque conservó ciertos elementos. Ya sabemos que muchas cosas las cambiaron, pero algunas quedaron, y particularmente
la ley de Moisés, los libros del Pentateuco, los conservaron. Y con eso, sin tener propiamente profetas que continuasen dándoles nueva revelación y sin que tampoco, por otro lado, Dios los abandonara. Es más, algunos de los profetas, tanto de Judá como de entre medio de ellos, algunos Dios levantó, pues se mantuvo un hilo y el reino de Samaria pues llega hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. No como reino ya, porque nunca fue restituido, nunca fue reconstruido, quedó esparcido, quedó mezclado, pero hubo siempre ese punto que es importante tener en cuenta, ya que el Señor Jesucristo reivindicó para ellos, para los samaritanos, reivindicó el que realmente todavía pertenecían al pueblo de Dios y que ellos aún esperaban el Mesías. Por lo tanto, aunque estos libros de Esdras, de Nehemías y de Esther no nos hablan de los samaritanos, porque como he dicho, se perdió en cierta manera ese pueblo. Se perdió, quiero decir, se mezcló tanto y se apartó tanto de la línea del Evangelio, del Evangelio glorioso, del Evangelio eterno, que apenas son mencionados después del desastre de la destrucción de Samaria y de la cautividad a la que ellos también fueron llevados a Nínive. De manera que esos dos puntos hay que tenerlos en cuenta, que la tribu de Benjamín está presente aquí, aunque apenas se habla de ella ya, ¿verdad? Y que el reino de Samaria ya no existe. No existe como tal entidad, como tal grupo, pero sin embargo hay unas determinadas personas samaritanas mezcladas con otros pueblos y tribus de aquellas zonas y que de algún modo van a resurgir siglos más tarde porque el Señor Jesucristo los llama. Muy bien, pues Esdras, Nehemías, Esther son los libros del final del cautiverio en Babilonia. Esos años, largos años que tuvieron que pasar. Ya pasó esto en el año 598 antes de Jesucristo y fueron deportados. La historia de todo esto está en los libros de Reyes y Crónicas. El desafío, la locura, podríamos decir, de los reyes, de los últimos reyes de Judá, fue algo inenarrable, de cómo ellos mismos se precipitaron en sus desafíos a las grandes potencias de aquella época. Ellos estuvieron dominados por Egipto un tiempo, me refiero a poco antes de aparecer el gran imperio de Babilonia. Estuvieron pues dominados por Egipto, desafiando también el poder de Egipto, más tarde desafiando el poder de Babilonia, donde vemos la soberbia y vemos la locura de estos reyes que querían de alguna manera manifestar su grandeza con estos desafíos y que así poco a poco fueron perdiendo su poder hasta que llegaron pues estos grandes conquistadores como fue Nabucodonosor de Babilonia, que fue luego también él mismo abatido, su imperio destruido, pero que fue sustituido por el imperio persa. De manera que aunque el cautiverio empezó como cautiverio en Babilonia
Y también otra cosa, hay que decir, ese cautiverio no se produjo en un solo día. Los que fueron llevados cautivos a Babilonia, en principio fue la élite, los más poderosos, los más preparados, diríamos hoy. Todos estos fueron los primeros que fueron llevados a Babilonia. Entre ellos Daniel, el que fue luego el profeta Daniel, como jovencito que marchó a Babilonia y donde, con otros compañeros y hermanos en la fe, pues, en fin, se instaló y prosperó mucho. También más tarde se produjeron otros contingentes de cautivos que fueron trasladados a Babilonia. O sea que el exilio no se produjo de golpe y todos a la vez, sino en grupos, en varios grupos que fueron llevados a Babilonia y a otras ciudades, porque no todos estaban concentrados en Babilonia. De manera que nos encontramos una situación en que todos estos hebreos van a estar dispersos por esas tierras, lo que hoy sería Irak particularmente. Toda la tierra de Irak era lo de que hoy llamamos con ese nombre. Allí estaban esparcidos por diversos lugares. También Esther, la que fue luego reina también en Persia, porque después de Nabucodonosor, de los babilonios, del imperio babilónico, aparece un nuevo imperio que destruye al anterior, se apodera de sus tierras y las incrementa mucho, y esto es el gran imperio persa, los persas. Los persas van a dominar todas esas tierras de Oriente durante varios siglos, y ellos a su vez perderán el poder más tarde en manos de los griegos, de Alejandro Magno. Y toda esa historia la tenemos ahí mezclada y tenemos que recordar algunos datos, de algunas cosas, para poder entender mejor lo que está sucediendo. En cuanto a la persona de Esdras, normalmente consideramos a Esdras como sacerdote, y efectivamente era sacerdote, por lo tanto era de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Pero no solamente era un sacerdote. Esdras es también conocido como un gran escritor y compilador de las escrituras, de aquel que durante el exilio hizo mucho para preservar las escrituras antiguas y para que no desaparecieran. De manera que su trabajo como copista, es decir, como un experto en la copia de las escrituras y en el estudio de las escrituras. Y no solamente esta función, sino que él desempeñaba otra muy importante función, y es que él era casi como la mano derecha del emperador, de Ciro, del emperador persa, que en su tiempo fue quien despertó, como dice el mismo texto del libro de Esdras, porque el Espíritu de Dios le movió a llamar a los judíos y a decir: podéis ir y restaurar vuestro templo. De forma que vemos aquí una cadena de acontecimientos en los que poco a poco los exiliados
en lo que fue Babilonia primero, y luego era Persia, pues se van restituyendo hacia la tierra de Israel para construir de nuevo el templo. La gran función, pues, de Esdras, además de la preservación de las Escrituras y el hecho de que, gracias a él, ese fue como instrumento simplemente, el Espíritu de Dios lo movía haciendo diversas tareas, diversos trabajos, se consiguió reconstruir el templo, se consiguió preservar las Escrituras, porque esto era importantísimo. Ya no solamente eran los 5 libros de Moisés, que eso lo tenían también los samaritanos. No eran solamente ellos, eran libros que habían surgido durante ese tiempo de algunos profetas, particularmente de David, de Salomón, por supuesto con todos aquellos escritos que ellos habían hecho, que se habrían perdido porque en la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, que fue feroz, que fue terrible, pues indudablemente desaparecieron una gran cantidad de cosas. Muchas cosas. Algunas se las llevó Nabucodonosor a Babilonia, en este exilio, junto con los exiliados. Sobre todo las cosas de valor que había en el templo, las vasijas de oro y de plata, y todos los instrumentos que habían allí, en fin, diversos tesoros que había en Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Y aquí vamos a ver cómo el rey Ciro, este gran emperador, movido por el Espíritu de Dios, solo podemos decir eso, no que fuera mejor ni peor, sino un instrumento que Dios elige para llegar a culminar un sueño, un deseo profundo que tenían muchos de los judíos, la mayoría de los judíos que estaban establecidos en las tierras de Babilonia o de Persia también. Y era el regreso a su tierra, el regreso a Judá y la reconstrucción del templo. Nehemías, lo veremos también en esta serie de estudios, como la persona que fue utilizada para la reconstrucción de las murallas principalmente. Y luego tendremos el libro de Esther, que es un libro especial, es un libro diferente en algunos sentidos, una historia una aventura romántica, podríamos decir, pero en la cual vemos que la providencia de Dios estaba cuidando de su pueblo a pesar de los enemigos encarnizados que tenía, de los que odiaban a este pueblo y querían destruirlo del todo. Y el libro de Esther pues es un libro providencial en donde vemos que se juntan diversas líneas de acción para que no prospere el complot que se había hecho para aniquilar totalmente a la población judía. Y eso fue a través de una mujer, la reina Esther, judía, casada con el emperador Asuero, que fue el que luego dio diversos, beneficios al pueblo judío al ver que los enemigos y traidores que habían en su corte habían intentado engañarlo. Muy bien, pues tenemos aquí varias cuestiones. Podríamos preguntarnos qué enseñanzas en conjunto tienen estos libros, porque los vamos a tratar no pasaje por pasaje, porque hay muchos capítulos que son pues listas de nombres. Son listas de nombres y no vamos a entrar en ellos porque aunque pudiera haber algún caso curioso dentro de estas listas,
pero realmente lo que tenemos que hacer es centrarnos en las lecciones principales, y por eso no será un estudio de versículo por versículo, vamos a decir, casi, ¿no? No, habrá muchos lugares de los libros que los vamos a dejar a un lado, vosotros podéis leerlos también tranquilamente si queréis, porque hay cosas curiosas de la relación de unas familias con otras. Aparte de esto, también quiero mencionar el nombre de Zorobabel, porque hemos hablado de Esdras y de Nehemías, pero también he dicho que los contingentes de personas que regresaron a las tierras de Judá no volvieron todos de golpe, hemos dicho ya, fueron volviendo en grandes grupos, pero también muchos se quedaron allí. Ya hablaremos de eso. Y esta especie, diríamos, de regreso por etapas fue entre ellos los primeros guiados y dirigidos por este llamado Zorobabel. La palabra Zorobabel quiere decir nacido en Babel, o sea, en Babilonia, nacido en Babilonia, por lo tanto, era una persona relativamente joven, de los que ya, diríamos, eran nacidos durante el exilio, como muchos que habían nacido durante el exilio, por supuesto. Y este Zorobabel es uno de los que primero dirige el contingente que se menciona ya en el capítulo 2, cuando dice, y estos, capítulo 2 y versículo 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia, y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los que volvieron con Zorobabel, capítulo 2, versículo 2, los que volvieron con Zorobabel fueron, y aquí viene una lista, Jesúa, Nehemías, seguramente el mismo, Seraías, etcétera, etcétera, una larga lista, ¿verdad?, que nos da aquí del primer gran contingente que se menciona en las Escrituras, que regresaron guiados por Zorobabel y que empezaron, pues ya podéis imaginaros, empezaron a poner las bases y el acopio de materiales y la organización de la reconstrucción del templo, porque estos iban todos con la misión que fue dada por Ciro de reconstruir el templo. Y dice en el capítulo 1, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo judío, sea su Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y construya la casa de Yahvé, el Dios de Israel, que es a Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, que lo ayuden sus vecinos con plata y con oro y con bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Naturalmente se refiere a los restos de la casa que quedaban. Esto ya está en el capítulo 1, en esos versículos 3, 4, etc. en adelante. Y se levantaron entonces diversas cabezas de familia, y de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos estos aún estaban allí, no había sido destruido. Esa es la gran diferencia con Samaria. En Samaria ya no habían levitas, no habían de la tribu de Leví ninguno, porque los sacerdotes habían quedado con la casa de Judá. Principalmente había habido algún apóstata y alguna noticia queda, algún rastro queda, pero realmente los samaritanos, ellos habían fundado un nuevo sacerdocio. Los samaritanos habían hecho nuevas festividades,
habían construido un nuevo templo. En definitiva, era una ruptura completa con el reino de Judá, y por eso es muy comprensible que estos judíos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín no quisieran saber nada con los samaritanos. Y nos acordamos muy bien del encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana, ¿verdad? Como ella misma pues extraña de que, como le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Como diciendo, eso es una cosa inaudita, nunca se ha oído eso. Era un paso importantísimo que dio el Señor Jesús, ¿verdad?, para volver otra vez a conquistarse el corazón de los samaritanos y hacer de los dos un pueblo solo. Como también vemos en aquella parábola del samaritano, la parábola del llamado del buen samaritano, vemos una manera en que el Señor Jesús, a través de esa parábola, está enseñando algo muy importante, y es que se terminó la división con los samaritanos. Y a pesar de que ellos todavía tenían su culto en aquel monte Gerizim, a pesar de que ellos mantenían su desprecio hacia las Escrituras después de Moisés, porque prácticamente no aceptaron nada de lo que había después del Pentateuco, pues entonces el Señor Jesús, con la parábola del buen samaritano, viene a decirles a todos: vamos a hacer un solo pueblo, una sola nación. Los samaritanos, que tan despreciados son, yo los acojo. Y en esta parábola del buen samaritano resulta que los que quedan mal son los judíos. Es un sacerdote, es otro levita, son diversas personas que pasan junto al herido, aquel hombre a quien habían herido y maltratado los ladrones, y nadie hace nada por ayudarle. Pero viene entonces un samaritano, pasa por ahí un samaritano, y este se compadece de aquel hombre, que era un judío, porque eso ocurre en el camino entre Jerusalén y Jericó, en territorio de los judíos. Y de esa manera, pues Jesús está diciendo: de este hombre nadie se compadeció, sino solamente un samaritano. Como diciendo, pues aquí algo ha cambiado y tiene que cambiar. No penséis vosotros, judíos, que sois perfectos, que sois los mejores. También un samaritano es capaz de compadecerse de un judío y ayudarle. Bien, toda esa historia es interesante tenerla en cuenta, porque en el fondo estos libros, aparte del interés histórico que tienen, de nuestra admiración hacia este hombre Esdras como el gran instrumento que Dios utiliza para salvar las Escrituras. No lo olvidemos. Salvar las Escrituras es un instrumento de Dios utilizado para que la palabra escrita llegue hasta nosotros. Es a través suyo, es a través de él, de sus grandes conocimientos, de su espíritu emprendedor, pero también de su gran valentía. Hemos de reconocer que todos estos fueron valientes, porque en este imperio enorme, imperio persa, en aquel momento, habían diversas nacionalidades, diríamos así, hoy día, habían diversos grupos étnicos, las distancias eran enormes en cuanto, sobre todo por el tiempo que tardaban en enterarse de un lado a otro de las noticias, y veremos que a lo largo de la reconstrucción del templo y de las murallas hubieron muchas intervenciones
que intentaban frenar el desarrollo de la reconstrucción del templo y de la muralla. Y esto es algo que hay que tenerlo muy presente, porque hubieron amenazas, hubieron denuncias contra los judíos, obstáculos de todo tipo. En lugar de ayudarles y proveer materiales como tenían mandado por el emperador, hicieron lo contrario. En fin, fue una gran prueba de la voluntad de esta gente de decir: no, haremos esto porque Dios nos manda, y la providencia de Dios ha abierto la puerta para que vayamos y reconstruyamos el templo y reconstruyamos la muralla. De manera que ahí tenemos al gran rey Ciro, o gran emperador Ciro, pero hay aquí varios personajes. Está también el rey Darío, tenemos también a Artajerjes, tenemos al rey Asuero, el que interviene en el periodo de Esther. Es decir, todos estos instrumentos, fijaos que es la cúpula del gobierno del imperio persa, porque ya nos hemos olvidado de los babilonios, han quedado ya deshechos. El imperio persa, pues estos son los instrumentos para recuperar a Israel, para recuperar el templo, para recuperar la muralla y, en definitiva, reconstituir otra vez la vida religiosa, la vida política incluso, puesto que a partir de entonces habrán también pues una serie de gobernantes de gran valor en el pueblo de Israel. Eso nos llevaría más adelante a la época de los macabeos. Es para daros una idea de cómo esto funcionó, porque al terminarse el periodo persa, apareció el periodo griego, Alejandro Magno con sus conquistas, todas. Persia cayó en su poder, fue la grandiosa batalla en la que los persas perdieron, y se abrió todo Oriente ante los ojos de Alejandro Magno. Pero ese va a ser un periodo, como ya conocemos por la historia, diferente, distinto. Nuevos peligros vinieron sobre el pueblo de Israel. Es la época en la que finalmente los israelitas tuvieron que sublevarse contra los griegos. Aparece pues toda la familia macabea, y después de ellos la dinastía asmonea, y en fin, ya hasta la conquista de Roma, de los romanos, y la venida del Mesías. Así que con Esdras empezamos un periodo muy interesante que nos llevaría pues hasta el nacimiento de Jesús, en toda esta transmisión de los diferentes bloques, ¿verdad?, de políticos que hay, porque de Babilonia pasamos a Persia, y de Persia pasamos a Grecia, y de Grecia pasamos a Roma, y todo esto, siempre el pueblo de Israel se encuentra como entre dos potencias que luchan, y se encuentra pues como encajonado, porque algunos los tratan bien, otros no. Los mejores, indudablemente los persas, trataron muy bien a Israel, y no solo a Israel, a otros pueblos que conquistaron. Eran tolerantes, ayudaban incluso a gentes con otras religiones de su propio imperio, y no había en ese sentido ningún peligro. Qué grandes lecciones, y hoy lo hacemos un poco, digamos, así, más que del texto, lo hacemos en líneas generales. Qué grandes lecciones podemos sacar de estos libros. En primer lugar, recordar el peligro de las desviaciones doctrinales. Porque este es un periodo
en donde una gran parte de la población de Israel se había desviado. Otra parte había permanecido fiel, pero claro, no había ningún templo donde ellos pudieran ir a adorar al Señor, y empezaron en este periodo a esa cosa tan sencilla que son las reuniones en las casas. ¿Os acordáis que en el libro de Hechos y en la carta a los Colosenses pues se nos habla de grupos que se reunían en casa de alguien? Eso ya había empezado durante este tiempo del exilio. Los judíos se reunían en casas, por lo tanto grupos relativamente pequeños, a lo mejor 30, 40 personas como mucho, pero en cada pueblo y eso, pues ellos se organizaban de manera que tenían un contacto religioso, pero también habían desviaciones de carácter doctrinal, pero también de carácter moral, puesto que la vida de estas gentes, primero en Babilonia y luego bajo el dominio de los persas, pues no tenía nada que ver con la moral estricta de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Moisés. De manera que la ley de Moisés, comparada con las costumbres de los babilonios y de los persas, pues la ley de Moisés era una maravilla, ¿verdad? Porque son las bases del amor al prójimo, del respeto en la familia, del respeto por la propiedad de las personas, el respeto al buen nombre y el honor de la gente, de las personas, pues no levantarás falso testimonio, etc. Todo eso significaba que había una discrepancia enorme entre sus creencias y las de estos otros pueblos, estos grandes imperios. De manera que empezaron a observarse desviaciones de doctrina, en el sentido de que, por ejemplo, el tema de los ídolos, que eso había sido una antigua tentación en la historia de Israel, en la historia que tenemos en los libros de Reyes y de Crónicas, como los judíos siempre se sintieron muy atraídos desde los tiempos de Moisés, cuando fabricaron aquel becerro de oro y adoraron aquel becerro y a las divinidades de Egipto. De manera que había una tendencia en el corazón de muchos de estos judíos de imitar lo que hacían los otros. Por lo tanto, ese fue un problema. Ese fue un problema durante la cautividad. Un problema muy grande, las diferentes, digamos, formas de entender lo religioso, lo espiritual, lo moral, etc. Pero también hay aquí, en este periodo, lo que acabamos antes de decir, y es que hay un movimiento de restauración, al mismo tiempo que había esa decadencia y ese contagio con las malas costumbres de aquellos pueblos. Una parte de los judíos también los vemos como restauradores de la verdad, restauradores de la ortodoxia. O sea que hay un movimiento de restauración espiritual. Y ahí tenemos a Esdras, por supuesto, y Zorobabel, y tenemos a Nehemías, etc., y muchos otros piadosos que tenían el interés y el deseo de seguir adelante y volver de nuevo a la fe de sus padres. Pero otra de las muy importantes lecciones de estos libros es que son un ejemplo de lo que es la providencia de Dios. Indudablemente que sí,
cuando leemos estos libros y lo hacemos buscando, diríamos, esa intervención divina, pues vemos que aquí no es la mano del hombre, no es la decisión del emperador o el gran rey Ciro, o Darío, o Asuero, o Artajerjes, o estos grandes emperadores persas. No es la decisión de ellos. Es que el Señor, como Él mismo confiesa aquí en estas palabras, que el Espíritu, como dice aquí en el primer versículo, dice: Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por pregón y por escrito, diciendo. Y entonces viene el texto del gran decreto de Ciro: todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahvé. Y ya podemos explicar algunas cosas sobre por qué dicen esto ellos. Dios de los cielos, y Él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén que está en Judá. De manera que el propio rey Ciro interpreta, entiende que ese interés que él tiene en ayudar a los judíos viene del Dios de los judíos. Me diréis, ¿es que acaso Ciro era un creyente? ¿Es que se había convertido a la fe? No, indudablemente no. Ninguno de ellos, de estos reyes. Pero hagámonos la idea de que en un pueblo, en una civilización como la de aquel entonces, que era politeísta, es decir, estos reyes creían en muchos dioses, y los dioses de cada región que habían conquistado, para ellos eran dioses auténticos y verdaderos, y los respetaban. Era un sincretismo, era una especie de politeísmo blando, porque aceptaban los dioses de otras naciones. Esto, en el periodo griego y romano, se fue perdiendo. En el periodo romano llegó, al principio sí, pero cuando los emperadores romanos recibieron la investidura como si fueran divinidades, ellos dijeron: el único Dios que hay soy yo, ¿verdad? Y no toleraron ninguna otra divinidad, y al cristianismo lo persiguieron precisamente porque creían en otro Dios y no daban honores al emperador. Entonces, y aquí terminamos hoy, entonces todo esto significa que el rey Ciro, que era un politeísta, era un creyente en muchos dioses, pues dice: mira, este pensamiento que yo tengo ahora de dejar a los judíos que vuelvan a su casa, que reconstruyan, eso me lo ha dado Yahvé. O sea que era un creyente en Yahvé como era un creyente en otros muchos dioses. Esa era la posición de estos hombres que vivían dentro de una cultura politeísta donde no había la idea de un solo Dios. Pensemos que la idea de un solo Dios, eso apareció solamente una vez por un breve periodo de tiempo en Egipto, y luego, naturalmente, en Abraham, vamos a decir, de Abraham en adelante, encontramos ya establecida una forma de religión monoteísta, o incluso antes de Abraham aparece naturalmente también la propia idea de Yahvé y la propia declaración y manifestación de Yahvé como único Dios. Pero podríamos señalar como Abraham, aquel a quien Dios se revela de una manera más completa, más plena. Y así todos estos libros pues nos llevan a un periodo de la historia muy interesante. La providencia de Dios, cómo es que reyes paganos colaboran con la restauración del pueblo de Israel
y, por lo tanto, con la continuidad del plan eterno de salvación. Es que no es cualquier cosa la que está pasando aquí, porque aquí se podía haber cortado totalmente la historia de Israel. Podían haber sido absorbidos y desaparecido de la faz de la tierra como nación. Pero he aquí que un rey pagano se levanta y dice: Dios me ha dicho que vaya ahora mismo a enviar a estos hombres a reconstruir la casa del Dios de Israel. Muy bien, pues con esto hoy vamos a dejarlo aquí. Y es interesante ir leyendo este libro. Podría ser ya la lectura para enero. Podríamos empezar con esta lectura que vayáis leyendo vosotros, los 3 libros de Esdras, Nehemías y Esther. Si bien repito que hay pasajes que son listas y listas de nombres que no tienen, para nosotros, a efectos de instrucción nuestra, tienen poca sustancia, pero tienen importancia, sin embargo, para aquellos que quieren seguir la línea de las descendencias y en fin, el propósito para el que se escribieron esas listas. Muy bien, hermanos, pues hermanas, todos, vamos a dejarlo aquí.